con el tema del Polví en Carapeguá, está la artesanía extraordinaria, poncho 60 listas en Piribebuy, la gente que hace dulce, allí pasando Calcupé, yendo hacia el río a Piribebuy, mismo te viajó, ne ponen Vallespeo, allá ya ponen el tameja, un mío ya pongo, oye, y un mito ya no hay ningún tipo de organización en ese sentido. Nosotros, lastimosamente, tenemos festivales folclóricos a los que asisten los artistas y todo depende un poco de cuánto se paga la entrada, ahí esa la organización se endeuda. Qué lindo sería, por ejemplo, que ya se está, pongan un fondo fuerte, ya que tienen tanto dinero destinado a todos los festivales del país y que los artistas paraguayos sean contratados de la misma manera que son contratados los extranjeros. Aclaro que acá no hay ningún concepto de xenofobia ni nada por el estilo, ni nada contra artistas extranjeros, simplemente darle el lugar que se merece a nuestros artistas, que ellos se merecen. Y lo triste también es que en estos últimos tiempos, con este tema de la pandemia, creo que todos hemos sido testigos de la muerte, del fallecimiento de varios artistas en la orfandad. Qué bueno, qué lindo sería, por ejemplo, que estas instituciones que mencioné o del presupuesto general de gastos de la nación podamos contar con una casa para los escritores, que es parte justamente de un grupo con el cual yo trabajo también, ¿verdad? Hace años que bregamos por que se pueda disponer de una casa donde aquellos escritores que ya están con una edad avanzada y prácticamente a la soledad puedan ir a vivir sus últimos días y seguir produciendo. Es lo mismo un seguro, por ejemplo, para los artistas paraguayos. En este momento lo tenemos, por ejemplo, a Carlitos Vera pidiendo ayuda, la gente teniendo que hacer algún tipo de actividad para juntar fondos. Eso tendría que ser una cuestión, pero así espontánea del Estado, donde dice que venga acá, está una persona que sirvió a la patria y acá él tiene la atención que se merece y va a tener la atención que se merece. Don Tito Acuña, que se fue uno de los más grandes artistas de todos los tiempos, y se fue en la indigencia. Entonces, en ese sentido, Blas y Sole, yo creo que tendría que haber una actitud primero favorable hacia las manifestaciones culturales en nuestro país y detrás de eso, con eso, un programa de gestión a favor de lo que